Yo creo que la humanidad intuye el porvenir. Es decir, se prepara para eventos, para cosas que aún no han ocurrido y que van a ocurrir. Por un lado, las ondas electrónicas, por otro lado, las grandes ediciones, por otro lado, esa cultura de boca a boca que es la simple conversación, van haciendo llegar a la humanidad la intuición, la sospecha, el miedo de que ha ido demasiado lejos en lo que se refiere a la degradación del medio. El miedo de que, como una gigantesca bola de nieve que rueda y cada vez se hace mayor, la humanidad se había lanzado en la cuesta abajo de destruir a los seres vivos. Les digo esto porque hace apenas, no diré que 50, 25 años, eran contadas las personas que se ocupaban o se preocupaban por los animales. Y concretamente, hace 50 o 25 años, las únicas personas que se ocupaban o se preocupaban por los animales eran aquellas que lo hacían de un modo utilitario, es decir, los cazadores. Dentro de los cazadores, naturalmente, hay cazadores puramente utilitarios, que son aquellos que matan un conejo para cenársele por la noche al ajillo. Hay cazadores menos utilitarios, que son aquellos que matan una liebre para regalársela a su novia, o que matan un ciervo para poner la cabeza en el despacho, pero que no se preocupan por la carne de la pieza que matan. Y hay finalmente aquellos que son los menos utilitarios de todos, que son los que ni siquiera ponen la cabeza del ciervo en el despacho o en el salón de su casa, sino que se limitan a fotografiar al ciervo con una cámara. En todo caso, antes, hace 25 o 50 años, únicamente se preocupaban por la fauna los profesionales de la fauna, es decir, las personas que se ganaban la vida haciendo libros o explicando cosas de la fauna, o bien los cazadores que obtenían un provecho inmediato de la fauna. Pues hoy, en los censos que se han hecho, en los cálculos que se hacen cotidianamente, se ha visto que la gran masa, el tercer mundo, la tercera potencia que se interesa por los animales, son precisamente las personas que no obtienen nada directamente de los animales. Son las personas que quieren saber que hay animales, que les gusta ver a los animales, que les gusta enterarse de cómo viven los animales, que no quieren que se maten a los animales, que se ponen muy tristes cuando se enteran que en un país determinado se están matando los animales, que pagan dinero, que pertenecen a asociaciones, que pertenecen a grupos, que quieren salvar la fauna de un país y del mundo entero. Esto es hermoso y esto es sintomático. Esta especie de gran cruzada que acaba de nacer hace 25 años, esta especie de tercer mundo que se está lanzando como una ola poderosa y que ha arrollado a todos los demás, que es el mundo que quiere al animal por el simple hecho de que el animal forma parte de la Tierra, que es un viajero más en esta nave gigantesca de roca y agua en que surcamos el espacio. Este grupo de personas que quieren al animal porque saben, porque intuyen, porque sospechan que el animal ha salido tan bien como nosotros de las manos del Creador, y que el día en que todos los animales salvajes desaparezcan de la Tierra estará muy próximo nuestro propio fin. Esa gran masa de personas es la que verdaderamente a uno le emocionan, a uno le responsabilizan, a uno le hacen amar su trabajo y a uno le hacen venir aquí todos los días ante las cámaras de televisión con verdadera seriedad, yo diría que hasta con verdadera timidez y con la sensación de que está cumpliendo una misión quizá excesivamente pesada para las fuerzas que uno tiene. Porque la humanidad del futuro, la humanidad del amor, la humanidad de la comprensión están haciendo de este gran mundo, sobre todo gran mundo de los niños, que no quieren a los animales para comérseles, ni para matarles, ni para ponerse sus plumas en el sombrero, sino simplemente porque los animales también han salido de las manos del sumo. Yo creo que La Talavera de la Reina alberga un patrimonio ecológico único que late al ritmo del río Tajo, el verdadero eje vertebrador de su biodiversidad y el alma de nuestra comarca. Este entorno ribereño, lejos de ser un simple paisaje, constituye un espacio vivo crucial para la conservación medioambiental, el refugio de numerosas especies y el bienestar de la ciudadanía. Cuidar de sus parajes naturales y restaurar la salud de nuestro río no es solo un compromiso con el medio ambiente, sino un deber histórico para garantizar un futuro sostenible y habitable en Talavera. El Tajo no es solo agua que corre, es el espejo de nuestra historia, la arteria viva
que nutre nuestras tierras y el hogar del garzas, martines pescadores y una flora que se resiste a perder su esplendor. El río nos une, nos define y sobre todo nos pide ayuda. Cuidar de sus riberas, defender su caudal y proteger los espacios naturales que nos rodean no es una opción, es nuestra responsabilidad con el futuro. Bienvenidos y bienvenidas a otra emisión de La Mesa Infinita junto con el IOMIS. ¿Qué tal, Juanmi? ¿Cómo estás? Muy contento de tener hoy aquí a lo que voy a llamar, ahora que estamos en tiempo de Mundial de Fútbol, a la selección española, ¿no?, de colectivos medioambientales. No voy a recitar la alineación titular, lo vas a hacer tú luego. Muy contento, ¿no?, de tener aquí a estos representantes culturales, ¿no?, al final, de alguna forma, medioambientales, en nuestra Mesa Infinita, que de repente se convierte en un espacio para escuchar a quienes trabajan sobre el terreno, muchas veces lejos del ruido, ¿no?, y siempre cerca de los problemas de verdad, los problemas reales, ¿no? Hoy vamos a hablar de medio ambiente, hablaremos también de lo que ellos aportan, que es compromiso, participación ciudadana, porque proteger nuestro entorno no es solo una idea bonita, es una tarea al final colectiva, ¿no? Bueno, y me he traído para presidir la mesa a Jane Goodall y a Félix Rodríguez de la Fuente, al cual hemos escuchado en esta arenga naturalista, ¿no?, muy emocionante, como este señor era, ¿no?, muy emocional, muy emocionante. Dos etólogos, ¿no?, que no solamente entendían el comportamiento animal como ellos sabían hacerlo, ¿no?, sino que además lo transmitían en una tarea divulgatoria más que histórica, podríamos decir. Y bueno, ambos ayudaron a cambiar nuestra mirada, ¿no?, ya que los animales dejaron de ser piezas de museo y pasaron a ser casi representantes, ¿no?, de lo que debe ser la conducta propia de animales, como somos nosotros los seres humanos y cómo tratar la naturaleza. Así que muy contento. Y me gustaría, Nacho, antes de que nos presentes a los integrantes de la mesa, dar las gracias a Isabel Blázquez, porque nos ha hecho un regalo que yo creo que va a marcar un antes y un después en la Mesa Infinita, y es que por fin tenemos mascota. Es un ornitorrinco. Muy talaverano. Muy talaverano y también muy representativo de lo que es la Mesa Infinita, ¿no? Este ornitorrinco compuesto como de varios animales, ¿no? La Mesa Infinita se compone de muchas sobre todo animales. Sobre todo animales, y yo creo que diciendo eso ya ha terminado, ¿no? Aprovecho para presentar a José Miguel Esparvel, Miguel Ángel Ardeda, muchas gracias por venir, y Martín y Marcos, que van a hacer la entrevista. Y no sé qué os ha parecido la introducción de Félix Rodríguez de la Fuente, porque a mí me parece un mensaje atemporal. Una persona con tanto conocimiento, parece que el mensaje no caduca. No sé cómo lo veis, no habíais escuchado esta intro, ¿no? Yo no la conocía y mira que he escuchado cosas de Félix Rodríguez de la Fuente. A ver, decir que Rodríguez de la Fuente ha sido nuestra referencia y quizás la razón por la cual Ardeda y Esparvel nacieron. Yo me acuerdo cuando era un crío de los viernes, que se emitían El Hombre y la Tierra los viernes. Me ponía nervioso de llegar a mi casa, poner porque entonces que no había CD ni había nada de esto, eran cintas de cassette. Entonces colocar mi mesa, colocar unos cuantos libros de la enciclopedia, poner encima un radiocassette para grabar, que con eso me quedaba contento, para tener la voz de Rodríguez de la Fuente de los programas. Se emitían, escuchar una vez tras escucharlo, y lo guardaba en una cinta de cassette. Era mi ilusión. Qué bien, qué bonito. Sí, todavía las conservo. Entonces ha sido muy correcta la introducción que hemos elegido. Era para aclarar un programa de 1971, hace 55 años, en Televisión Española, que se llamaba Planeta Azul. Muy bien, pues muy apropiado, Nacho, y yo creo que como introducción para lo que venimos a hablar aquí, pues más que perfecto. Pues comenzamos la entrevista, si queréis. Vale. Bueno, como hemos hablado, el podcast de hoy va de naturaleza, de Talavera de la Reina. Y para ello, contamos con Miguel Ángel y con Alejandro de la Asociación Ardeidas de 1978, que es una asociación talaverana que ha defendido el patrimonio natural y cultural de Talavera y ha publicado varios estudios de gran importancia, participando también en numerosas actividades de educación ambiental a nivel regional. Sí. Y para hablar de temas de ecología, limpieza y reciclaje, también contamos con Josemi, representando a Esparvel, fundada en 1985, una asociación que se extiende por Talavera, Cuenca y Toledo. Esta asociación cuenta con premios como el Ford European Conservation Award de la UNESCO por sus labores de conservación y estudio de la naturaleza. Y para empezar, ¿cómo nacen estas asociaciones? ¿Hay algún hecho que os marcase o algo por lo que había que luchar o por lo que creaseis estas asociaciones? Bueno, pues
Hemos hablado de Félix Rodríguez de la Fuente, ¿no? Sí, la verdad es que fue el impulso que nos hizo a un grupo de amigos que teníamos las mismas inquietudes de juntarnos y empezar a hablar. Pues podíamos formar una asociación y tal. Entonces teníamos la suerte de que muchos de estos amigos éramos alumnos del Colegio La Salle. Sí. Y desde entonces estamos allí. Los hermanos de La Salle nos cedieron una habitación. Bueno, hemos pasado ya por 4 o 5 sedes diferentes, pero todas dentro del Colegio La Salle nos dieron su acogida. Incluso como éramos menores de edad, el hermano director tuvo que venir a Toledo. Entonces no existía la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ni nada. Tuvimos que totalmente, claro, estamos hablando del 78. El 78. Ajá. Tuvimos que ir a Toledo con el hermano director como mayor de edad para hacer los papeles para crear la Asociación Ardeida en 1978. Casi nada. Vamos a cumplir ya 50 años, cerca de 50 año que nací yo. Ahí lo dejo. Los Eliomis de la época. más que Greenpeace. Greenpeace España. Sí. Y además de este hecho emocional, ¿no? de juntarse entre personas y querer participar de la consecución de algunos hitos que puedan favorecer a la ciudad, ¿algo concreto en la ciudad estaba ocurriendo para que vosotros os lanzaseis? ¿Veíais que había algo concreto que dijerais, esto no nos cuadra y esto hay que cambiarlo? Nosotros, el río, nosotros nos fijábamos del río y el río era nuestra referencia para pasear, para ir a observar aves, con aquellos prismáticos, unos prismáticos que había antes, me acuerdo perfectamente de esos que eran rusos, que valían entonces valían 5, yo no sé, eran muy baratos, pero se veían bastante. Pesaban 2 kilos. Pesaban bastante. Se caían y se veía doble. Pero bueno, que, a ver, no teníamos dinero y teníamos que comprar los más baratillos y tenían una calidad aceptable. Y todos teníamos esos prismáticos, me acuerdo. Se veían un poquito amarillos, pero bueno, se veía con nitidez. Entonces, el río Tajo era nuestra referencia y el río Tajo, bueno, pues no tiene nada que ver a cómo le conocemos ahora. De hecho, rebuscando por ahí en los archivos que tenemos y tal, pues fijaros, esto es una fotografía, la vemos todos. Sí, luego se verá un poco es una más fotografía eso, pero explícanos la foto. Del río Tajo, es una fotografía hecha desde el Puente de Hierro, que entonces sí que existía, hacia donde es ahora... entre torres. Sí. Fijaros cómo estaba el río, ¿vale? Yo cuando era como vosotros, yo me acuerdo de jugar en la desembocadura de la Portiña donde está ahora la universidad, sí. Que entonces era una cloaca a cielo abierto, pero cloaca, literal, o sea. Y bueno, estaba en esta situación el río Tajo. En esto sí que hemos mejorado. Me llaman la atención los mensajes que hay en la pared que pone defiende tu litro, sí, el grito del Tajo te llama. El grito del Tajo te llama. Entonces ya empezaba a haber un movimiento social, ciudadano, en contra de la situación que estaba. En este momento la gente sí que se bañaba en los arenales. Era río arriba, lo que pasa es que cuando ya el río entraba en Talavera, iba río abajo, era todo un lodazal, parecía el Ganges. Vamos, era una cosa increíble, como veis aquí en esta foto, muy curiosa. Y no sé, nuestra gran preocupación, tengo por aquí también otra, a ver si la encuentro. Has hecho un gran trabajo de documentación previa. Sí. No, pero está bien que lo hayas traído. Sí, bueno, es que como hemos hecho la celebración de los 30 aniversarios, pues hemos varias asociaciones paralizan la tala de árboles del chamelo, tan famoso hoy en día. Entonces, nosotros, las asociaciones que aquí ponen el nombre de las asociaciones que interveníamos medioambientales, entonces aparece aquí Esparvel, como no puede ser de otra forma, y luego dice, y los grupos ornitológicos Astur, Lanius y Ardeida. Yo aquellos ya ni me acuerdo quiénes eran, pero bueno, había un movimiento social y fijaros, esto era pues cuando se destruyó el bosque de ribera de la isla del Chamelo, no donde está ahora, donde estaba el centro de interpretación, pasando el puente Príncipe Felipe, lo que luego talaron para hacer la repoblación de chopos, que luego se han cortado, pues hace no sé cuántos años se han cortado. Entonces aquello pues fue también una reivindicación de que veíamos un bosque virgen, una selva virgen que se la cepillaron total para hacer la plantación de chopos. Y lo mismo pasó
en el Paredón, en la isla del Paredón. Ahí había un bosque impresionante que también se le cepillaron para sembrar chopos, para cortarlos a los 20 años o algo así, o 20 y 25 años los cortaron. Eso fueron uno de las primeras reivindicaciones que hacíamos, porque veíamos que nuestra naturaleza se iba, y donde íbamos nosotros a ver los bichos y las aves y los estos, se los estaban cargando. Chicos. Comenzáis. Sí, Hablo yo de... Sparvel, Sí. contad. Bueno, Sparvel se fundó un poquito más tarde, en el año 85. Yo no puedo hablar mucho de esa época porque yo entré posteriormente, pero me imagino que sería unas circunstancias parecidas a Ardeidas. Un grupo de chavales jóvenes que se reunían para ir al campo, para ir a la naturaleza, y decidirían hacerlo de una manera más lógica, de formar una asociación, pues no sé, para tener acceso también a lo mejor pedir ayudas o organizar actos. Y entonces muchos de esos fundadores siguen todavía en la asociación, pero bueno, han ido dejando un poco paso, pero bueno, muchos de ellos, la mayoría son todavía socios. Y nada, me imagino que, bueno, empezarían con, no sé si fue a raíz de puede ser también como Ardeidas, de que viesen que se iba deteriorando un poco la imagen del río. Sí. Bueno, no os puedo explicar mucho más, pero sí que os puedo contar una anécdota de cuando yo entré, por ejemplo, porque yo vivía en la Portilla de San Miguel, un poquito más allá de la sede actual de Sparvel, que bueno, tiene la sede porque ganó un premio europeo, que creo recordar que me contaron que fueron 2 millones de pesetas de aquellos tiempos, y con esos 2 millones compraron un piso. Sí. O sea, compraron el piso, que ya que lleva siendo la sede todos los años. Bueno, pues yo pasaba, no sé si el primer día que pasé por delante de la sede había un letrero que ponía Sparvel, no sé si lo habría oído, o el caso es que un día me dio por subir y se quedaron así un poquito, me lo recuerdan algunas veces, que nos quedamos un poquito, porque claro, normalmente venían gente, pues amigos y tal, venga, hazte socio y tal. Y claro, me vieron a mí que yo llegué allí, no conocía a nadie, y dije, bueno, pues que vengo aquí pues porque os he oído y quiero ver lo que hacéis y quiero ver si puedo ayudar. Entonces, les sorprendió bastante. Entonces, la verdad es que está muy bien, ¿no?, que la gente tenga esas inquietudes y se acerque a las asociaciones para ayudar en lo que sea. ¿Cómo han cambiado los tiempos, Juanmi? ¿Qué hacemos ahora con 12.000 euros nosotros si nos dieran? Comprar un piso. No tenemos ni para alquiler de un año, ¿eh? Podríamos comprar una quechua de estas y meternos dentro. Es Imposible. que para los más jóvenes el equivalente a 2 millones creo que eran 12.000 euros actuales. Estamos hablando. Sí. Has hablado de socios y me ha parecido un concepto interesante. ¿Cómo funcionan vuestras asociaciones? No sé si de forma muy parecida. Entiendo que básicamente serán, ¿no? ¿A cuánta gente movilizáis? O sea, gente que pueda llevar, que puedan decir realmente que tienen el carnet de vuestras asociaciones de Ardeidas y de Sparvel. En el caso de Sparvel, hemos pasado, bueno, sí, últimamente hemos hecho la aprobación en la asamblea de los nuevos socios, y este año la verdad es que ha habido muchas altas, Muy bien. porque este año ha habido como un nuevo... Un revival. Sí. Y me parece que estamos sobre los 125 socios. 125 personas que llevan el pin de Sparvel, ¿no? Sí. Muy bien. A los que se les pasa la cuota también. Fenomenal. ¿Y Ardeidas también se bueno, tiene contabilizado? No sé si lo quiere decir o si no. Bueno, somos, a ver, socios somos algunos más. Lo que pasa, a ver, hay muchos socios familiares que lo forma una familia de 3 personas, que de 5 computa uno, personas, que pero computa son núcleos. uno Bien. y tal. Entonces, personas que nos apoyan, pues sí que andaremos por ahí en cerca de los 500, algo así, de cuotas. Estamos hablando de una masa entre Sí, 500 y 100 y sí. pico al final. Luego, otra cosa es que a la hora de organizar y de estar, pues somos, me imagino que Los mismos de siempre. Somos los mismos de siempre, pero bueno, por lo menos, aunque haya gente, porque yo la gran mayoría de los socios no los conozco, pero bueno, por lo menos el que te apoyen con una cuota, que es una cuota ridícula la que cobramos nosotros al año, pues ya es un aliciente, ¿no? Pues para seguir. Siempre hay algo que comprar.
Efectivamente, que luego pues a la hora de organizar actividades, asistir a las reuniones y tal, pues somos bastante menos. Pero bueno. Pero sentís el respaldo social. Sentimos el respaldo social. Siguiendo con lo que os contaba antes de cómo llegué a Esparvel, me acuerdo, claro, llegué allí y yo no tenía conocimientos de nada, de temas de naturaleza. La mayoría de los que estaban allí eran biólogos, geólogos, gente con el que estaba empezando a estudiar estudios relacionados con la naturaleza. Yo trabajaba en la banca. Ajá. Bueno, no sé si en aquellos tiempos todavía estaba administrativo en una empresa. Entonces llegué allí, bueno, ¿cómo puedo ayudar y tal? Pues yo creo que ya justo llegar me colocaron de tesorero. Coño, claro. Normal. De tesorero me colocaron. Lógico. Luego ya llegó un momento que dije, oye, que yo quiero ver algo bichos. más. No, pero ya digo, que la tesorería yo estoy un poco, que se encargue otro. Claro. Y luego ya pues me he dedicado, y ahora hace 2 meses en la asamblea, pues bueno, me han animado a dar el paso de ser el presidente. Bueno, qué historia más bonita, ¿no? Bueno, sí, pero que digo, a ver, que yo tengo ciencias empresariales, trabajo en la banca, no sé. Bueno, pero dice, bueno, tampoco tienes por qué, eres el representante, algo así como el Florentino del Madrid, que a lo mejor no entiende de fútbol. No es el sitio, te voy a decir, no es el sitio, pero bueno, aceptamos el símil. No es el que entiende de fútbol, pero bueno, está ahí, digamos, un poco de representante. Muy bien, fenomenal. Y también tengo que decir que hay una sección de Esparvel que es en Cuenca, que al principio, estaba todo unido, pero bueno, como es una asociación más bien local, pues bueno, siempre, y sobre todo en aquellos años, pues era más difícil estar tan unidos, ¿no? Entonces, digamos que se separó la sección de Cuenca, se separó sigue llevando el nombre de Esparvel Cuenca, pero está un poco administrativamente separada de la de Toledo y Talavera. Pero el espíritu es el mismo. Eso es. Miguel Ángel, después de los numerosos estudios realizados por Ardeidas, ¿a qué conclusiones podéis llegar sobre cómo ha cambiado la fauna en nuestro entorno y nuestra provincia? ¿Y cuál puede ser la causa de ello? Bueno, pues a ver, la fauna y la población de las aves han descendido, pero claro, no solamente en Talavera. Hay por ahí datos que dicen los estudiosos y los expertos que tenemos, además que es un dato que se te queda grabado porque es muy sencillo de recordar. Hay 50% menos de aves que hace 50 años. Y eso sí se nota. Sí, claro. Nosotros, tengo por aquí, a ver, mirad. Una de las cosas que nosotros empezábamos a hacer era el estudio de poblaciones, de censos, etcétera, etcétera. Y lo que más nos llamaba la atención, en principio, era las que teníamos aquí en Talavera, que las veíamos todos los días, que eran las cigüeñas. Pero fijaros, este reportaje, luego si acaso le sacas... Sí, lo sacaremos. Todo del año, esto es de La Voz del Tajo. A ver, ¿de qué año es? Del 88. Y un titular, nosotros teníamos aquí una sección en La Voz del Tajo de naturaleza todas las semanas. Quedan solamente 4 nidos de cigüeñas en toda nuestra ciudad. Fijaros la situación tan grave que estaba pasando la cigüeña por entonces, en esos años, que tampoco. Ahora hay una población bastante más abultada. La cigüeña ha sido uno de nuestros estudios principales. Incluso aquí, junto con Esparvel, conservo también este boletín, luego también lo sacaremos todo. La foto. Censo provincial de cigüeña blanca en el 89. Ardeidas Esparvel, en junio lo publicamos, en 91. No sé, ahora mismo no me acuerdo los datos, pero bueno, en Talavera había ya algún nido, a partir de esa digamos, descenso tan impresionante que solamente quedaban 4 nidos, en los años siguientes fueron aumentando la población. Ajá. Y no sé, es que hemos hecho tantos estudios de especies y tal, que no lo sé, algo así. ¿Es la cigüeña una especie señera de la ciudad, se puede decir? ¿Se asocia a Talavera con la cigüeña? Igual que, por ejemplo, cuando vas a Cáceres, se ven muchas cigüeñas. Allí las quieren más. Allí las quieren más. Las quieren más, allí las protegen más. ¿Sí? Aquí, en el momento que podemos deshacernos de un nido, cosa que es ilegal, por supuesto, pero en Extremadura, es que concretamente en Extremadura hay una vinculación quizás más íntima entre la ciudadanía y las cigüeñas. La siente como más suya. Aquí hemos tenido cigüeñas siempre, igual que en muchos pueblos de
de Toledo y de España y tal. Es curioso, en Cáceres se ven muchos postes, ¿no? Sí. Para que las cigüeñas hagan sus nidos. Sí. Y llama muchísimo la atención ver esos campos llenos de palos, ¿no? De postes. Sí. Sí, son nidos artificiales. Nidos artificiales de cigüeña. Aquí nosotros también tuvimos una época que pusimos algunos, el envase de azután en algunos pueblos que nos lo solicitaban, pero en general no hay ese cariño tan grande de la cigüeña. Molesta la cigüeña. Molesta, ensucia los tejados. Nosotros siempre defendemos lo contrario, que una iglesia con un nido de cigüeña es siempre mucho más bonita que si no lo tiene, ¿no? Pero muchas veces dicen, no, esto lo único que hacen es echar mierda, producen goteras y tal, y bueno, ahí estamos. En vez de trabajar en pos de que la cigüeña sea uno más en la ciudad, lo que hacemos es... Efectivamente. Bueno, pues la siguiente pregunta va para Josemi sobre... Bueno, esto va ligado sobre la salud ambiental de Talavera. ¿Y la salud ambiental de Talavera ha mejorado o ha empeorado? ¿Qué se está haciendo mal en Talavera? Enseñaba a Miguel Ángel la foto del río. La verdad es que yo me he quedado porque... claro, ahora nos quejamos cuando se hacen las limpiezas de río, de la basura que hay, pero es que en aquellos tiempos también... Pero bueno, yo creo que sí, a nivel estético parece que está todo muy bonito, limpian las calles, pero luego ya te vas ahí hacia el río, te vas hacia las cañas, y ahí te encuentras... Todo tipo de burradas, claro, ¿no? Entonces... hay que estar ahí, las asociaciones ecologistas y los colectivos, tenemos que estar ahí diciendo a las administraciones que tienen que hacer una labor de inspección, porque si no, lo que ellos ven es que esté bonito todo aparentemente, pero luego detrás ahí se esconde la basura. Entonces, bueno, yo creo que siempre hay que mejorar, hay que intentar mejorar, aunque lo se vea bien, hay que intentar mejorarlo. Hay que intentar mejorarlo. La calidad del agua sí que se ha empeorado muchísimo, porque ahora recientemente veíamos un análisis que habían hecho, no sé si habéis visto eso, lo hemos visto. Que habían encontrado superbacterias, eso son fecales, pues las bacterias que aguantan antibióticos llegan al río y esas son las que se detectan. Se ha detectado E. coli y enterococos intestinales, o sea, directamente sabemos que hay de sitios urbanos en San Fernando de Henares que nos echan agua al río y nos llega aquí al río Tajo, nos echan ahí al Jarama. Y ahí tenemos un foco muy potente y en ese sentido se ha urbanizado mucho, muy mal, y llegan muchas de estas contaminantes llegan al río. Entonces, en ese sentido se ha urbanizado mucho, muy mal durante mucha época, no se ha controlado nada para contrarrestar esto y la calidad del agua está pues peor que nunca. Yo de hecho tengo problemas en los pies de que entramos en el río a recoger contaminación, basura, y hay veces que tengo que tomar antibióticos porque se me ponen los dedos malos. No te voy a decir que lo enseñes a cámara como estás haciendo tú con las fotos. Bueno, luego lo enseño cuando acabemos el programa, porque vais a flipar. Bueno, vamos a omitir esta parte de la emisión, si te parece, Nacho. Porque estás hablando desde tu doble vertiente, porque, bueno, no sé si tengo que decirlo. Tú formas parte al final, quien no lo sepa, que lo sepa ya, ¿no? Tú, además de dirigir o de ser la cara visible de Verdébora, ¿no? Corrígeme, formas parte de Sparvel, ¿no? Ahora recientemente. Entonces, bueno, menudo fichaje, ¿no? No sé si habéis pagado cláusula de rescisión o ha sido agente libre. El Cristiano Ronaldo gordo. Entonces, bueno, te quería preguntar a todos en general, ¿no? A la mesa. Estás hablando del agua del Tajo, ¿no? El agua del Tajo que no es consumo de la ciudad, el agua no es agua de boca, no se bebe, pero sí que al final es un agua de la que nosotros nos nutrimos de alguna manera, ¿no? Por supuesto, a ver, toda la huerta de Talavera, muchos pozos y se riega con el agua. Creo recordar que está prohibido el baño desde 1972. Bien. Por estos temas. Quería preguntar, ¿existe una solución? Igual que, por ejemplo, esa foto que tú nos has enseñado, ¿no? Tan brutal, ¿no? Llena de basura hasta los topes. Sí. Y que hoy en día, es verdad, tú has dicho, ¿no? Que hay menos, estéticamente se ha arreglado, pero sigue habiendo. Y con el plugin medio se soluciona. ¿Qué solución existe para el tema del agua? ¿Existe algo? Hay soluciones para los Juegos Olímpicos en el río Sena, en París, una ciudad tan grande como París. Se llegó a hacer posible que la gente pudiera nadar
dentro de unos niveles más o menos saludables. Aceptables. Si se puede hacer en París, no se va a poder hacer en el Río Tajo, en Talavera de la Reina o en Toledo. Estamos hablando de voluntad política, estamos hablando de dinero. Necesita voluntad política y ver dónde están los focos, que sabemos perfectamente dónde están los focos de contaminación en el Jarama, que nos llega aquí, y atajarlos. Pero no lo veo tan difícil. Lo que pasa es que no es rentable políticamente esto, y al no ser rentable políticamente no se hace. Ni es rentable ni somos Madrid. Es que no se entiende en 2026 que todavía, pues a ver, toda esa contaminación, bueno, me imagino que ya lo habéis tratado el tema más al detalle en otros capítulos del Tajo, ¿no? Pero bueno, es que lo que es alucinante es que se sigan contaminando pues a través de muchos pueblos que seguramente tienen que tienen la obligación de depurar sus aguas fecales y no lo hacen, industrias que vierten directamente, que les interesa más pagar la multa que pueda llegar del ministerio a dejar de contaminar el agua. O sea, esto es una cosa muy complicada. Y luego, qué duda cabe que si el río Tajo tuviera más caudal, toda esa contaminación que estamos hablando se desvanecería, por supuesto. Pero las aguas fecales, el agua sin depurar, que vienen de abajo. Y no solo eso, voy a meter ahora, por ejemplo, Theo Colborn era una zoóloga en Estados Unidos que a principios de los años 90 detectó que en algunos ríos había algunas especies que habían dejado de reproducirse. De repente había bajado muchísimo y habían detectado que había unos químicos, que ahora los tenemos en el río Tajo, que afectaban hormonalmente a esas especies. Empezaron a investigar y esta zoóloga, se llama Theo Colborn, se puso en contacto con los grupos de médicos en Estados Unidos y dijeron, vamos a ver, si las hormonas funcionan igual para los animales, les afecta igual para la fertilidad, no nos va a afectar al ser humano. Y efectivamente, a través de esta mujer zoóloga, se descubrió esto que ahora se habla tanto de disruptores endocrinos, que está bajando muchísimo la fertilidad del ser humano, pero de los animales igual. Que hablamos que hay muchas menos especies, pero es que la contaminación del aire en las ciudades también funciona como disruptores endocrinos en los seres humanos, en los animales, y por eso baja la fertilidad de todos en general. Sí, pero es paradójico que tengas que decir, ¿no? Los seres humanos y los animales, como si nosotros estuviésemos fuera de la ecuación o fuéramos... Hay una catalogación de hormonas que funcionan exactamente igual en los animales que nosotros, que somos también animales. ¿Y tienes el corte ahora o...? ¿Quieres poner un corte? No, pensé. No, lo voy a poner al final un corte. Bien. Que también es de Rodríguez. Fenomenal. Yo, hablando de las especies del río, de los peces, que son quizás los animales que viven ahí en el río, en el agua, pues eso, últimamente yo llevo unos años grabando peces, estoy muy interesado en la migración de los barbos, la migración que hace, porque yo los llamo el salmón de las tierras de Talavera. Son salmones que remontan los ríos y que es una maravilla verlo con cámaras subacuáticas, en fin. Y bueno, el barbo, que se conoce que es una especie autóctona, pero todavía resistente, se ven algunos todavía subir por los ríos de, yo qué sé, aquí en el entorno de Talavera, en el Sangrera, en el Pusa, en el Gébalo, en todos esos ríos, desde los embalses, porque claro, en los embalses representan una barrera y entonces los barbos que suben por el Gébalo vienen del embalse de Azután, porque de más abajo no pueden subir, ¿no? Pero bueno, se siguen produciendo. Pero hay otras muy escasos, pero todavía se los ve porque son más resistentes. Otras especies han desaparecido totalmente. No sé si ha oído hablar de las bogas, que se comían aquí en la boga del Tajo. Se comían aquí en Talavera, en los kioscos que había en las orillas del Tajo, esta de la ración de bogas, de peces. Bogas, carpas, blablases. Sí, bueno, pero la boga que digamos que es la autóctona, esa ya ha desaparecido prácticamente y apenas se ven en los ríos. La boga, por ejemplo. O sea, de la misma manera que las aves están reduciendo su población, por supuesto, los peces exactamente por supuesto, lo mismo. Y eso pues tiene que ver pues con la contaminación, con la competencia de especies exóticas como las que tú has dicho, la carpa. La carpa ahora se ha catalogado ahora como especie exótica invasora. O sea, cada vez menos peces, cada vez menos pájaros, cada vez más seres humanos. Algo no estamos haciendo bien. Sí, algo hay ahí. Ahora, bueno, lo de los seres humanos, repito, con el tema de los disruptores endocrinos, la vida moderna, fertilizantes,
estos químicos que se traspasan de las botellas al agua, a los alimentos, la fertilidad va bajando un 3% en Europa. O sea, que los peces y los pájaros tienen esperanza de que nos extingamos antes que ellos. Vamos un poco a la par. Vamos a la par. Antes de que se me pase, he leído hoy una noticia. En noviembre se tendría que poner en vigor el SDDR. ¿Habéis oído hablar del sistema de depósito y devolución? Ah, sí, de las botellas de plástico y retorno. Sí. La venta de los cascos. Sí. En noviembre ya hay 50 países en Europa que ya está funcionando. Pero desde hace muchos años. Puede crear muchos puestos de trabajo. Y aquí en España se debería poner en marcha en noviembre. Eso te cargan. Consiste en que te cargan una pequeña cantidad en los envases y cuando tú lo vas almacenando en tu casa, ahora normalmente los echas al contenedor y bueno, en teoría eso se reciclará. En teoría. No lo sabemos. Pues eso, que ahora por lo visto ha dicho ya el Partido Popular que si entran ellos, ese sistema fuera. Han hecho una reunión con Ecoembes. No les gusta. Han hecho una reunión con Ecoembes. Claro, Ecoembes es, digamos, la asociación de productores de envases. Sí. No tienen el monopolio de gestión de residuos, Ecoembes. Que muchas veces nos preguntan a ver, Débora, ¿pero por qué no queréis hacer el proyecto Libera un metro cuadrado? Que está muy bien, es brillante para que la gente recoja contaminación. Pero ¿por qué nosotros no queremos hacer? Porque está Ecoembes, que es la empresa que pone estas zancadillas a este bien que sería el retornar todas estas botellas, porque yo estuve en Finlandia el año pasado, bueno, y he estado ahora en Bruselas y en Países Bajos, y lo tienen en todos los supermercados. Va gente con botellas y enseguida consiguen 30 euros de descuento en la compra. Bueno, pues ese tema ya te digo. Ha dicho el PP que bueno, habrá hablado con Ecoembes, no nos interesa, porque claro, sería dejar de producir muchos millones de envases que ahora están produciendo. Claro. Ecoembes que yo recuerdo de que ha sido denunciado por Greenpeace, me acuerdo, hace un par de años, porque mentían en las cifras que decían. El tanto por ciento de reciclaje que mentían. Se almacena muchísimo. O sea, los vasos estos que vemos de cartón, que aquí lo hemos usado, lo siento. Voy a hacer el gesto, Nacho, de cartón. De cartón, tienen un epoxi dentro que además de ser otro disruptor endocrino, tú cuando echas tu café, ahí hay una transmisión de químicos derivados del petróleo muy grande que entra en el organismo y nos producen una serie de problemas hormonales. Pero bueno, vuelvo a Ecoembes, estos vasos a ser mixtos de cartón con un epoxi impermeable no se reciclan. Se pueden reciclar, pero económicamente no es rentable. ¿Qué se hace con eso? Se almacena. Igual que toda la ropa mixta que tiene elastán y tiene sintéticos, al ser mixto es muy caro reciclarlo. ¿Qué se hace? Se almacena. Entonces se almacena muchísimo, no se llega a reciclar y mienten con la cifra. Claro, ahora vas por las cunetas, vas por el río y dices, bueno, a ver si con el sistema pues alguno se lo piensa y dice, bueno, me lo voy a guardar y luego lo voy a ir a la máquina, y algo se quitará, algo menos tendrá que recoger Débora. Pero bueno, como siempre hacemos recomendaciones desde la mesa infinita, reciclad todo lo que podáis, porque que lo hagamos nosotros bien y que lo hagan mal, otra gente nos cuenta nuestra, pero que nosotros no lo hagamos bien, ¿no? Pues me parece estupendo y que algún día cuando se implemente esta ley, igual tenemos en casa suficientes envases para irnos de vacaciones. Oye, eso de ¿Una idea? Ahí la dejo. Eso de las... No, que decía que eso de las carreteras es alucinante, ¿eh? Es alucinante. Además, cualquier carretera, yo es que me voy fijando un poco, mi mujer me regaña, que no mires tanto para los lados. Mira al frente. La cantidad de botellas. No entra en la cabeza como alguien puede abrir la ventanilla y... Es alucinante. Es una lista. Pero fíjate, este sistema nos ahorraría eso, porque yo, por ejemplo, en Nueva York veía gente homeless que iban con carros llenos de botes y es como un método de conseguir dinero y que no haya basura en lugares públicos. Y bueno, a alguno le dará igual 10 céntimos por bote y tal. Pero bueno, va a haber gente con el sistema va a haber gente que, bueno, va a decir, bueno, voy a coger 10, te renta 15, más 30 cambiarlo botes. por dinero que tirarlo por la carretera. Bueno, claro, no lo tirarían, ¿eh? Yo creo que eso iba a funcionar aquí. Si lo pusieran, iba a funcionar. Pues ya te digo que hoy la noticia es que el PP ya ha dicho, el que lleve temas de medio ambiente, el PP, ya ha dicho que si ellos llegan, que todo indica que pueden llegar, ese sistema no se va a poner. Si se ha puesto en marcha, lo van a quitar
Y si no se ha puesto... En 2025 hicimos como un escrito más de 50 asociaciones en España para exigir ese método, pero 50 asociaciones bastante potentes y no se hizo caso. Sí, pero yo me imagino que ahí fue cuando dijeron que en noviembre de 2026 se tenía que estar instaurado. Y yo pregunto, eso no se tendría que estar obligado, o sea que la Unión Europea no debe... 2029 la Unión Europea ha dicho que sí o sí, como fecha tope. España nos esperaremos al último momento. Lo adelantó 2026, pero claro, ahora vienen estos diciendo ya. que hasta que no haya una obligación europea, que ellos no lo van a hacer. En fin. Chicos, seguimos con vuestro guión un poquito, para que no nos regañen luego. Bueno, a ver, tenemos aquí una ligera... ¿Sí? Una pregunta a ti y después la última se pone Alejandro. Venga, vamos a hacer después una permuta. Vamos a hacer una sustitución de aquí a un momento. Venga, vale. Seguimos. Ahora una pregunta para las dos asociaciones. ¿Podéis hablarnos un poco sobre el patrimonio natural del que disponemos en esta ciudad? ¿Qué es lo más emblemático en Talavera? ¿Y qué importancia tienen para nosotros y para nuestro entorno, para el mundo natural? Yo te digo una cosa. Yo cuando viajo por ahí, no viajo tanto como quisiera, pero cuando me voy por ahí a Galicia o a Asturias o a Andalucía, ¿de dónde eres tú? Pues yo soy de Talavera. Donde murió Joselito. Donde murió. ¿Te dicen a que sí? Sí. Venga, vale. Pero bueno, pero yo es que suelo hablar con gente así un poco de mi esto de naturalista. Estamos observando aves por ahí, en donde sea, y en Talavera y tal. Y yo digo, pues mira, yo vivo en Talavera, en Toledo. ¿Y qué tal allí los bichos y la naturaleza? Digo, mira, vivimos en un sitio privilegiado. Sí. Talavera tenemos a 30 kilómetros alta montaña. Tenemos unos bosques, unos bosques mediterráneos, unos encinares, Oropesa, La Jara, la de San Vicente, alucinante, Monfragüe al lado, de los mejores que hay en España. Los bosques de mediterráneos que tenemos aquí, de los mejores que hay en España. Tenemos bosques atlánticos en la Sierra de San Vicente. Tenemos unos lagos, embalses con una riqueza ornitológica impresionante. Tenemos zonas estepáricas, los llanos de Calera y Choza. Y algunos se me va por ahí. Quiero decir que estamos en un sitio privilegiado que trasladándonos unos poquitos kilómetros tenemos una naturaleza para disfrutar de todos lados. Aprovecho que estáis hablando de un tema local, que solemos poner aquí una cosita. La cerámica de Talavera no es cosa menor. Dicho de otra manera, es cosa mayor. Bueno, que de vez en cuando nos gusta hacer autopromoción. Muy bien. Sí. Bueno, pues eso. Desde mi punto de vista, vivimos en una ciudad privilegiada desde el punto de vista de la naturaleza y desplazándonos muy poquitos kilómetros tenemos una gran variedad de hábitats. Pues ahora, al hilo de lo que dice él, el patrimonio tan bueno que tenemos, ahora voy a contar yo cómo lo estamos tratando a veces. Por ejemplo, nosotros ahora en Parvel tenemos una campaña de denuncia de la utilización de fitosanitarios, de herbicidas, porque se están en las carreteras. Lo normal es desbrozar para que haya menos vegetación, pero bueno, para ahorrar trabajo parece que fumigan con herbicidas, pero no es solamente fumigar en carretera, yo qué sé, de las salidas de la ciudad, en medio de espacios protegidos. Efectivamente. Las empresas que contrate la administración autonómica o la Diputación, porque las carreteras comarcales son, digamos, de la Diputación y las carreteras nacionales, las autovías, las autonómicas, pues son de competencia de la Consejería de Fomento de Castilla-La Mancha. Bueno, pues las empresas que contraten utilizan, lo primero que fumigan en sitios donde hay cursos de agua, que luego el agua pues, puede ir a sitios que sirvan para el agua, ¿no? Para el agua de uso. Al agua. Y entonces parece ser que no hay ningún control. Nosotros ahora le hemos hecho un requerimiento a la consejería diciendo que controle todas esas fumigaciones, porque parece ser que es que nadie controla ni lo que se echa, porque
una de las cosas que uno de los herbicidas que se suele utilizar es el glifosato. Un disruptor endocrino catalogado directamente muy peligroso. Que para no la está salud. prohibido, tiene una serie de limitaciones, pero que no hay nadie que controle esas limitaciones. Entonces, pues eso influye va cada vez, digamos, destrozando un poco la diversidad, la biodiversidad, la calidad del agua, la salud de las personas, claro, es que eso influye luego si llega al agua, volvemos a lo mismo, afecta tanto a animales como a personas. Y lo curioso es que lo hemos hecho nosotros, de ir por una carretera que está fumigando para secar la vegetación, y nos preguntas a los estos que por qué hacen eso y tal, dicen, no, pues es que esto es agarraros un poco para evitar incendios. Digo, pero vamos a ver, si estáis convirtiendo una hierba verde en seca, estaréis promoviendo que se incendie eso, que alguien desde el coche... Se seca y no se recoge. No, nada, eso lo dejan ahí. Inteligente. Es alucinante. Se nota perfectamente el corte. Sí, pues se nota de verde a mitad de la zarza. Bueno, pues que sepáis que lo hacen para evitar incendios, ¿vale? Anda. Y quería reconducir esos argumentos que tienen místicos de gente que dicen que nos fumigan mirando al cielo. No miréis al cielo porque ahí no hay fumigación. Estás hablando de Marco Llorente. La fumigación con ñ. La tenemos en la tierra, en los caminos, que nos fumigan de verdad, que no miran al cielo porque eso son futbolistas con gafas amarillas que miran al cielo, empiezan a desvariar. Quizás es una estrategia, ¿no? Nos hacen mirar arriba para no verlo de abajo. Que si nos fumigan, no sé qué. Si ya nos fumigan de verdad, eso no nos fumigan. Lo que nos pero que claro, aparte de que la gente va fumigando, van sin mascarilla, sin guantes ni nada, a contra el viento, echándose todos esos productos encima. Bueno, nosotros hemos recibido, nos ha llamado gente a Ardeida, decir, mira, soy una chica que he estado paseando por el parque que está ahí en las afueras, ahora mismo La Barrosa, no me acuerdo ahora cómo se llama, La Barrosa. Estoy paseando ahí con mi niño y hay la furgoneta del ayuntamiento de los de la mochila, yo los llamo los de la mochilita, que deben andar, tienen que gastarlo. Dice, y es que os lo juro que he pasado por allí, es que me he empezado a toser. Es que eso no es con mi niño en el cochecito. Y precisamente ese mismo día pasé yo por el parque que tenemos aquí, el de Tierno Galván, el campo de fútbol. El de campo de fútbol. Y estaban ahí los de la mochila y los del y me paro con ellos y digo, hombre, los voy a tocar un poco Lo más probable es que ni sepan lo que están fumigando. Lo más probable. No, vamos a ver, le digo al que estaba con la mochila y el fumigador, digo, oye, perdona, ¿qué es lo que estás haciendo? Y me dice, déjame usted, y se fue, ¿no? Y entonces, como estaba allí el otro, el de la camioneta que llevan también, le dije, oye, no, nada, que es que mira, soy de una asociación de aquí de Talavera, de Ardeida, sí, te conozco. Digo, nada, que hemos recibido una queja de qué es lo que echáis aquí y tal, qué es lo que estáis echando de personas que dicen que te sienten molestia. Y dice, no lo creas, nada, esto echamos un producto inocuo que no afecta ni para los perros ni para nada. Esto a la media hora, no sé qué me dijeron, dice que ya se desaparece y no pasa nada. Digo, joder, pues tan inocuo no será porque aquí tu compañero está fumigando con una mascarilla. Si fuera inocuo no haría nada. Inocuo. Bueno, pues así andamos. Sí, es una pena. Eso es una asignatura pendiente. Luego te pones a analizar, por ejemplo, cuál es el quinto medicamento más vendido en España, que es el que regula la hormona de la tiroides, y es por estos temas. Y al final tiras del hilo y lo que le quería preguntar a Marcos, si nos puedes explicar en breve qué es lo que sucedía, por ejemplo, cuando se fumiga y morían lo de las huevas de los mosquitos, qué sucedían con esas aves que se alimentaban con los mosquitos, para que entienda la gente otras consecuencias que tiene el fumigar y los problemas que, además de la salud, otros problemas que pueden surgir. Claro, sí, por ejemplo, aquí en Talavera sí que se fumigó mucho en el río porque se quejaba la gente de mosquitos, que había muchos mosquitos y tal, entonces fumigaban, pero claro, al fin y al cabo estás gastando dinero en fumigar y aunque te cargues muchos mosquitos, con que queden 5 o 6 se van a reproducir otra vez y dentro de 2 semanas vas a tener los mismos mosquitos que tenías antes. Lo que pasa es que en ese intervalo que no ha habido mosquitos, los depredadores, los vencejos, los aviones, pues se han ido a otros sitios, entonces al final tienes el mismo número pero sin depredador natural. Entonces al revés, se expande mucho más la población de mosquitos y tienes que volver a fumigar, pero más.
Entonces, claro, al fin y al cabo es un bucle, cada vez va creciendo la población y es peor. Es peor, o sea, empeora la situación. Parece que durante una semana o un tiempo parece que no hay mosquitos, luego se reproducen más y ya no están las aves que se alimentan de esos mosquitos, ¿no? Y la solución nos la han dado desde el norte de Europa, que hicieron un experimento de colocar cajas nido cada 10 metros. Una caja nido de un vencejo, de una golondrina, murciélago, tal, lo que sea. Pues cada 10 metros una y al fin y al cabo regulan la población de mosquitos de manera natural y no hace falta gastar dinero en... ¿Y eso existe en Talavera? ¿Esa solución? No. ¿Se puede implementar de alguna forma? ¿Está contemplado? Eso está contemplado cuando alguien que toma esas decisiones y llega a la política tenga un mínimo de conocimiento para saber estas cosas. Vale, pero eso no sucede por ahora. Vale, y ahora que se sabe, y en Europa, como tú has dicho, se implementa y parece que es una solución, no sé si definitiva o una especie como de mini solución. No sé, ¿qué hay que hacer para que eso se pueda hacer en Talavera? O sea, quiero decir, hay que tener muchos permisos. ¿Quién hay que hablar? Nosotros hemos tenido una iniciativa que la hemos puesto en marcha hace una semana, muy curiosa. Bueno, a ver si sirve de algo. Ah, sí, lo de los aviones. Lo de los aviones, mira, lo que pasa es que, claro, soy yo el que vivo ahí y me preocupo de moverlo y tal. Y bueno, a ver, nosotros en donde yo vivo, aquí en la Avenida del Príncipe 45, hay una colonia de avión. Ajá. Entonces se está produciendo ahora la ITV, eso que hacen de los edificios, que los arreglan y tal, la ITV o ETI, no sé cómo se llama. ITV. Se llama ITV. Sí. Y entonces yo me he preocupado un poco de avisar de que tenemos ahí una colonia de aviones, mucho cuidadito con que se metan ahí, que ahora está totalmente prohibido tocarlos y tal. Y bueno, ha tenido el presidente está concienciado. La delicadeza. Dice, no te preocupes, que eso no lo vamos a tocar. Y eso, porque vamos, que sabemos perfectamente que son beneficiosos, que se comen 300, 500 mosquitos al día. Y digo, pues mira, se me está ocurriendo una cosa. Vamos a poner aquí un cartel en el portal que ponga esta comunidad de vecinos conserva la biodiversidad urbana porque protege la colonia de avión común que está arriba. Y ahí está el cartel, y ahí le hemos dejado. Y bueno, esperemos que otras comunidades que también tengan esos nidos de aviones y que la quieran conservar, bueno, pues una forma de reconocer que se está haciendo algo y que no se van a destruir, en fin. Claro, bueno, sí, pues, los carteles de Grefa, por ejemplo, hay carteles de cuánto comen estas aves. Por ejemplo, un vencejo al año come 55 kilos de mosquitos. En un solo año. ¿Cuánta proteína? Más luego los pollos que comen el doble que los adultos. Hay gente que en bicicleta come tantos como eso. Bueno, yo os invito a que trabajéis por esta solución que tú has dado de nidos en lo más lógico y en las cercanías del río. Me parece una cosa muy bonita. Se lo propuso la anterior alcaldesa, lo que pasa es que justo cambiaron de... Pues recuérdaselo al nuevo. Tener que darle la y aclarar que no sean los presidentes por conciencia que cuiden, por ejemplo, de los aviones, sino por legalidad, porque es que no es claro, o sea, es bueno, pero no son opiniones ni conciencia, es que no es legal. Sí, pero ¿y qué me dice? Pero es que lo que está pasando ahora en la Junta de Comunidades, vamos a ver, esto es una cosa alucinante. Esto es como diría yo, imaginaros que desde el Ministerio de Cultura se promoviera incendiar bibliotecas. ¿Qué os parecería eso? Fahrenheit el Ministerio de Cultura promueve el incendio de bibliotecas, que desaparezca. Cualquier día. Bueno, pues, la consejería... en Estados Unidos está ocurriendo algo parecido. Sí, bueno, básicamente, sí. Bueno, la consejería, sabéis que la consejería de Medio Ambiente, bueno, no es de Medio Ambiente, es de transición, aquí en la Junta, ¿cómo es? De transición ecológica, pues da permiso a las comunidades de vecinos que quieran tirar los nidos de avión, los da permiso para que los tiren. Por supuesto, siempre fuera de la época de nidificación, pero es alucinante que una consejería que está creada para promover la conservación de la biodiversidad, te dé permiso para tirar los nidos. Pues mirad, no se pueden tirar, apañaros como sea, pero no os vamos a dar permiso. Es una cosa que ya lo hemos denunciado, pero bueno, ni caso. Hacemos el cambio ya y... Venga, ¿sí? Vale, ¿te parece? Que tenemos una última muchas gracias por tu intervención. Bueno, muchas gracias. Habla un poco de la guardería de aves. Volviendo al tema de los herbicidas, es un tema que nos afecta a todos, a la salud de todos, ¿no? Nosotros hemos mandado el requerimiento a la Junta, a decir que controle el tema de los herbicidas, y luego, seguidamente, unas semanas después, hemos mandado una nota de prensa
a los medios de comunicación, pues ya, diciendo que bueno, que eso, que se le ha requerido a la Junta, pues el problema de la problemática de los herbicidas en la fauna, la flora y en la salud de las personas, no se ha publicado en ningún sitio. Nada. En ningún sitio. Vacío. Nada. Claro, hay que tener en cuenta que mucha de la publicidad que paga los medios de comunicación, pues viene de la Junta de Comunidades. Entonces, no sé si tendrá que ver. Atar cabos, se llama eso. Hombre, muy civilino no has sido. Quiero decir, es fácil entender, ¿no? Que cuando tú estás mandando un... Es que, no sé, es raro porque siempre hay alguno que te lo publica, algún medio digital. Los medios normalmente fuertes, La Tribuna, o El Tajo, no, pero algún medio de estos digitales sí que suele publicarlo. Pero es que en esto del tema de los herbicidas no lo ha publicado ninguno. ¿Crees que puede haber por ahí algún trasfondo... no sé si económico relacionado con algo, claro o es que yo soy un mal pensado? No poner nada de negativo de que la Junta pues no controla el tema de los herbicidas. Mira, pero bueno. Te voy a dejar un facto para que sepas un poco cómo funciona. En 1997 ya hubo un estudio del bifenol A, que es un elemento que hay dentro de los botes de conservas, que es súper perjudicial para la salud, ya se dijo. Entonces pusieron una fecha límite para usar bifenol A en botes de conservas para diciembre de 2024. O sea, imagínate desde 1997, diciembre de 2024, lo que ha tardado. ¿Cuánto plástico hemos comido dentro? Y todavía sigue. Y todavía siguen los efectos en la salud, que lo que decía Nicolás Olea, ¿quién va a pagar todo ese perjuicio de salud a la gente que lo hemos padecido? Hay que responder a eso. Y diciembre de 2024 y se ha pedido una prórroga de 18 meses para decir que las fábricas se tienen que adecuar a esa normativa. O sea, para que vean lo lento que van las cosas desde 1997. Es dramático, es dramático. Y que esos estudios se pagan con dinero europeo. Millones de euros para que Nicolás Olea y su grupo de que hacen estos estudios hagan esas investigaciones. Se gasta mucho dinero en Europa y luego para tomar medidas, muchísimos años. En fin, mientras estábamos hablando de esto, ha ocurrido alguna mesa, ha habido un cambio. Ha habido un cambio, una sustitución. Y entonces, bueno, preséntate si quieres, dinos un poco... Sí, bueno. Nada, hola a todos, gracias por invitarnos en primer lugar. Gracias por venir. Muchas gracias. Y nada, yo soy hijo de Miguel Ángel, aunque no lo parezca. No vamos a tocar ese tema, ¿no? Ahí lo dejamos. Bromeamos con casi todo, esto no... No, vamos a tocar. Las paternidades aquí no se tocan. Entonces, bueno, a ver, yo realmente no soy como el caso de Marcos y de... ¿Cómo te llamabas, amigo? Martín. Que ya desde muy jovencito estaba muy metido en el tema de la ecología. Yo, bueno, cuando era niño pues estaba otras cosas, con las maquinitas y demás. Y bueno, la curiosidad por un poco... A ver, siempre he estado ligado al tema de la conservación de la naturaleza, los pájaros y demás. Y ha sido, pues muy recientemente cuando me ha dado ese cambio, ese clic. Y ya, bueno, pues intentaba colaborar con mi padre en lo que podía ayudarle. Y bueno, ya a principios de este año, de 2026, he cogido, igual que mi compañero de Sparvel, he cogido también un poco ahí un cargo dentro de Ardeidas. Y bueno, soy el secretario ahora. Y nada, estamos ahí intentando ayudar en lo que podemos. Uno de los cambios que hemos hecho actualmente, que no se hacía en Ardeidas y creo que es bastante importante, el tema de las redes sociales, el tema de divulgar. Sí. Entonces, bueno, estamos intentando hacer contenidos de, pues eso, contar curiosidades sobre pájaros, cada vez que hacemos un evento, pues que la gente conozca un poco qué actividades realizamos. Y bueno, nada, aquí estamos. Muy interesante, ¿no? El uso de las redes sociales. Y podcast en Talavera, hablando sobre esto también. Sí, eso muy bien, ¿eh? Muy buena idea. Contarás, Miguel Ángel, como has hecho con tu hijo, porque yo al mío no le has convencido. ¿Qué edad tiene el tuyo? 20, bueno. Estamos a tiempo. Bueno, una cosa, Alejandro, sobre el tema de aviones y tal que ha mencionado Miguel Ángel, ¿nos puedes contar un poco lo de la guardería de aves? Porque sabemos que hay una guardería de aves aquí en Talavera que ayuda a todas estas comunidades de avión común, golondrina. Sí. Pues nada, lo de la guardería de aves es una rama de Ardeidas que se dedica, pues, como bien dices tú, la guardería de aves a, pues eso, recoger las aves que se encuentra alguien por las calles, cogerlas e intentar, si tienen algún problema, pues intentar curarlas, atenderlas, dar de comer y después el objetivo final, claro, es liberarlas.
Estamos ahora en plena época de que, pues eso, las crías se caen de los nidos o un pájaro se choca con una cristalera, que eso yo creo que es otro problema, un gran problema, ¿no? Mucha mortalidad por el tema de que las aves se chocan con cristales que no están bien señalizadas, ¿no? Claro, sí. Se chocan y muchas también caen por eso. Entonces, bueno, pues como bien dice el nombre de la guardería, es una guardería para cuidarlas y, por supuesto, el objetivo final, como decía, poder que se curarlas y liberarlas. Has hablado de guarderías y se me ha venido a la cabeza, creo que cada vez se ve menos, ¿no? Esas terrazas de Talavera llenas de jaulitas, sí, de tamaño caja de zapatos. Yo he estado en alguna conversación en la que el susodicho, ¿no? Se sentía muy orgulloso de tener 150 canarios en una terraza, me imagino en qué condiciones, y luego los vendía a las crías y demás. Y eso, la pregunta que se me viene es un poco en plan bar. ¿Eso es legal? ¿Eso es legal? ¿Tener en tu casa canarios? Sí, el problema es que, bueno, hay gente que también no solo tiene canarios, sino que también tiene jilgueros. Vale, eso ya... Por ejemplo, no podrías tener 150 perros en tu casa. Claro. Pero para canarios sí. Es menos el canario que el perro. A lo mejor es algo como muy populista, pero no. Hay diferentes legislaciones entre diferentes animales. Peces, pájaros. Bueno, perdonad que me ponga a lo mejor un poco en plan tal, pero lo veo un poquito, ¿no? Una incongruencia, ¿no? Sí, estoy... Bueno, o si no pasamos página y yo qué sé, igual de... Vente, por fin. Dejo al maestro. El tema... No sé qué tal. Nada, perfecto. Con que se te oiga casi que no vale. El tema de los canarios, hombre, es curioso si hay algún tope de número de canarios que pueda tener un criador. Yo creo que no, no lo he oído. A ver, el canario no deja de ser no deja de ser una especie de jaula y es una actividad que en principio lo que está totalmente prohibido es tener en esa jaula y encima en esas jaulas tan chiquititas. No me he inventado nada, ¿verdad? Bueno, por supuesto. Especies protegidas, como están todas las aves protegidas que no son cinegéticas. Jilgueros, verderones, pardillos, verdecillos, esas no se pueden tener en jaulas, ni en jaulas, ni chicas, ni en grandes. Claro, la actividad se llama silvestrismo, ¿no? Sí, bueno, siempre y cuando sean jilgueros provenientes de la cría en cautividad, sí que está permitido. Está muy de moda, ¿no? También. Pero lo que no se puede es coger un ave silvestre para tenerla en una jaula. Está prohibido, ¿vale? Y luego, especies cinegéticas, a mí me da una pena enorme esos balcones también que tienen las perdices para que canten. Imaginaros la perdiz, un animal tan grande, corpulento, y que la tengan en una jaula que apenas pueda moverse, ¿no? Es una pena, pero es una especie cinegética y eso también está permitido. Pero bueno. Sí, pero bueno, quería entender un poco lo que decías, ¿no? Que aunque sea que a ti te parece mal, bueno, y a todos nosotros, que sea canario, jilguero, pues está igualmente de mal, ¿no? Que esté en una jaula. Las condiciones, ¿no? Bueno, pasa a los seres humanos en Hong Kong. Hay edificios con un hacinamiento, habitaciones de 3-4 metros cuadrados. Nos pasa a los seres humanos también en algunas. Sí. Bueno, he asociado. Ha sido muy buena pregunta, ¿eh? Bueno, he asociado el concepto de guardería con esas cajas, con esas mini cárceles, ¿no? Y también se me ha venido a la cabeza el tema de cómo se vendían los perros, ¿no? Antes, que estaban puestos en escaparates. Y eso sí que se legisló. Y se acabó. Y entonces yo por salvar a los pajaritos. Bueno, en fin. Totalmente de acuerdo. Deciros también, rematar un poco con la guardería. Se llama guardería de aves, pero recibimos jabalíes, recibimos garduñas, mamíferos, en fin. Claro, todas esas especies que también son cinegéticas y que si llamas a la Guardia Civil o lo que sea, de atropellar a un bicho tal, pues te dicen, es una especie cinegética, no podemos ir a... Podemos llevar a César un día. No sé yo qué pensará el jabalí. Entonces, la última anécdota que nos va a pasar con esto de la guardería de aves, que es la compañera que se dedica a cuidarla. Bueno, hay varias personas, pero bueno, nunca la ayuda es suficiente para todo el trabajo que hay, y más ahora en primavera. La última anécdota es que la llegó una cigüeña a su casa, una cigüeña, grande, la señora cigüeña. La señora cigüeña, y la tuvo que, con prisa y tal, hasta que fueran los agentes medioambientales a por ella, pues las tuvo que tener en el váter, en el servicio, mientras iban a por ella. Y llegó su hija, abrió la puerta del váter, se pegó un susto, dijo, pero mamá, ¿cómo tienes una cigüeña aquí en el váter? ¿Cómo se atiende a una cigüeña en casa? Dímelo, por favor. Bueno, peor hubiera sido un jabalí, también lo digo. Ha tenido también hace poco un jabalí, también. Ratones chiquititos también, no sé, de
la gente... Hubo una época que se pusieron de moda los cerdos vietnamitas en pisos, ¿eh? No sé si lo veis. Sí. Que yo vi uno aquí en Talavera, precioso, pesaba como 1,5 kilos a los 3 años. Eso pesaba como un cerdo. Como 120 kilos, joder. Ese animal en un piso. Cuidado. Los conejos también se pusieron de moda, ¿no? Hemos pasado de comer tapas de conejo a tenerlos en casa, ¿no? En una camita. Conejos, pero bueno, no son conejos silvestres, son conejos de criadero y tal, pero bueno. No sé qué pensaría mi abuela de todo esto. Es como un dato curioso, yo no sé si las cifras me bailan, pero creo que durante 2025 en la guardería de aves fueron liberadas, no sé si me bailan un poco las cifras, ¿vale? Porque cuando nos pasaron el informe, creo que fueron liberadas 400 aves, si no lo recuerdo mal, durante 2025. Seguramente, sí, son cifras enormes. Sí, no, bueno, y menos mal que tenemos la colaboración del Centro de Estudio de Rapaces Ibéricas, del CERI, que colabora con nosotros, y hay un intercambio de que cuando ellos están muy saturados nos mandan vencejos, nos mandan aviones para que cuidemos, y al revés también, cuando ellos a lo mejor están un poco menos saturados, pues ven desde Talavera y tal, y ahí hay un intercambio también de ayuda, pero es que es alucinante el trabajo que hay con estos animales. Ahora con estas calores del cambio climático, los vencejos que nidifican debajo de las tejas o en agujeros de las paredes, imaginaros la temperatura que deben haber. Entonces los pollos... Claro, se quieren asomar y se acaban cayendo. No están todavía para volar, pero se tiran del nido. En Parvel tiene en Toledo un proyecto que es la red de vencejos. Sí, es verdad. Y veo yo los correos que entran en Parvel y cantidad de gente pues, que avisa de que han encontrado un vencejo. Entonces creo que se llevan han firmado un convenio con la universidad, me parece, también para que alumnos hagan prácticas. Y están con el tema ese del vencejo. Debe ser por el tema ese, ¿no? Que hay mucha siniestralidad ahora con... Sí, claro, hay iniciativas en casi todas las ciudades. Aquí tenemos, pues eso, la guardería de aves. En Toledo igual, SEO Toledo lleva esto de la red de vencejo, y en un montón de ciudades, en Segovia, en Ávila, ya hacen proyectos parecidos de proteger a los vencejos. ¿Y algún tip que podáis dar? Porque si nos encontramos un vencejo, ¿cómo reconocemos un vencejo? Habéis hablado de vencejos, no sé cómo... Si se encuentra un ave que esté en una... A ver, es que después pasa una cosa. Hay muchas veces que queremos hacer un bien y hacemos un mal. Claro. Si nos encontramos un ave, un gorrión, vamos a poner el ejemplo, que los gorriones, aunque salgan fuera del nido, pero los padres los siguen alimentando. Entonces, a ver, a no ser de que esté debajo de un coche o en un sitio que corra peligro, mejor dejarlo. Pero si está en un parque tranquilamente, un gorrión, un verderón, ese pollito va a seguir siendo alimentado. No hay que cogerle porque le vamos a quitar de su vinculación y seguramente se nos muera. Sí, hay que valorar la situación. Eso por una parte. Y al final, pues no sé lo que iba a... Sí, el tema de los vencejos. Por ejemplo, un vencejo que a lo mejor está cansado y tú pretendes ayudar, le tiras para arriba y está agotado el animal. Es otra. Muchas personas, el vencejo está herido y tienden a decir, bueno, pues parece que vuela, un adulto parece que vuela y tal, le voy a tirar a... Entonces lo que hacemos es que el animal acaba y la leche que se pega... Sí. Conclusión, cuando encontremos un animal herido o en peligro, o un pollito o un tal, guardarle en una caja que esté tranquilito, que esté oscura, y ponerse en contacto con la red de vencejos en Toledo, con la guardería de aves. Y después una cosa muy efectiva, que la verdad, eso sí que es verdad que sí que funciona muy bien, es el 021. ¿Qué es el teléfono de? No, el 112. El 112. El 112, sí, el 112. Eso es la policía, quizás. Vamos a buscar qué es 021, Miguel Ángel. El 112, ¿qué tienes por ahí? Esto para la gente que nos esté escuchando, el 112 funciona muy bien si tienen un ave que se hayan encontrado. Sí, claro. Y generalmente la guardería, los agentes medioambientales avisan a los agentes medioambientales y suelen ir a recogerlo. Muy bien, muy bien. Chicos, ¿tenéis alguna pregunta más dentro del guión? Bueno, tenemos una última que tiene chicha también para que nos respondáis. Bueno, para terminar, conocemos que están haciendo mal varias cosas ligadas a estos temas en Talavera, pero en especial hay dos que nos preocupan mucho. La primera, la situación de la isla de los Molinos de Arriba, que nos pueden responder de parte de Ardeidas, y después la base de datos de Meta, que nos puede responder Josemi. Y bueno, ¿podéis hablarnos un poco del impacto que tienen? ¿Hay algún tema más del que podamos preocuparnos? ¿Y qué soluciones hay posibles? Bueno, del tema de la planta, de la centro de datos de Meta, bueno, ya hicisteis hemos hablado aquí varios gráficos sobre el tema. No hay mucho más que hablar porque
Esto me imagino que va a seguir para adelante, si Meta no se echa para atrás, tiene todos los permisos de la Junta y del Ayuntamiento, entonces eso seguirá para adelante. Lo que hay que estar es atentos a que cumplan todas las bondades que nos han puesto en el proyecto, que no consuman más agua de lo que han dicho, que no tengan emisiones. Habrá que estar ahí, sobre todo los grupos ecologistas, pendientes de que no se salten las normas. Y bueno, por si hay alguien que no escuche, que no sepa un poco de qué va esto, ¿puede explicarnos un poco en qué consiste esa base de datos y qué impacto va a tener en Talavera? Sí, esa base de datos son... Centro de datos. Es un centro de datos que va a albergar datos digitales. Explicar que viene de rebote de Holanda y va a tener un impacto medioambiental que en Holanda decidieron no acogerlo porque iba a ser el centro de datos más grande de Meta al sur en Europa. Tenemos uno en Luea en Suecia, gasta muchísima agua. Vienen con un sello que se llama PSI, Proyecto de Singular Interés, el cual no solo hace un perjuicio medioambiental, sino que no paga impuestos. O sea, ni siquiera vienen aquí y con su labor van a pagar muchos impuestos. Es que no pagan impuestos, se les hace una infraestructura para que ellos funcionen, que las pagamos nosotros. Prometen una serie de gente trabajando, que es un pico que lo usan ellos cuando se está construyendo. Una vez que se construye, se queda muy poca gente trabajando. Claro. Eso es lo que he oído yo. Y luego el gasto de agua para estos datos, para refrigerar, es exagerado. Entonces, aquí hemos estado preguntando en la Confederación Hidrográfica del Tajo, intentando quién va a auditar ese consumo de agua y no nos han sabido decir quién va... Porque normalmente consumen agua potable, pero también hacen pozos ilegales porque no avisan de lo que hacen y consumen agua subterránea de Talavera, que hay mucho agua subterránea. Claro, porque tantos ordenadores también necesitan refrigeración y enfriarse con agua que cogen de... Se necesita refrigerarse con agua. Y luego además que producen, parece como un zumbido y los trabajadores tienen que salirse a un jardín que hacen alrededor a relajarse. Tienen ruidos, un zumbido 24 horas, iluminación 24 horas. Aquí tuvimos a una persona de Viena, de la Universidad de Viena, que llevaba muchos años investigando los centros de datos por todo el mundo. Y ya muchos años investigando, y nuestra pregunta aquí fue en la mesa infinita fuera de micro. Le preguntamos qué teníamos de positivo, esto para que lo escuche todo el mundo en Talavera, qué tenía una cosa positiva que tengamos los talaveranos viniendo Meta a Talavera, y no nos supo responder. Dinos algo positivo de que venga aquí. La respuesta fue nada, porque de hecho se está viendo, ¿no?, que en Estados Unidos, que es como la meca, ¿no?, de este tipo de data centers, y allí son todo perjuicios. Por eso no es tema de ecologistas que nos estemos quejando, no, es que es algo objetivo, que es que esta persona vino de fuera, ha venido también 2 personas, hicimos una limpieza en el paredón, no sé si acordáis, vinieron 2 estudiantes de Países Bajos y también conocían este tema. Hay una vertiente que dice que esto de los data centers, que es una tecnología como muy nueva, ¿no?, y se va desarrollando poco a poco, que dicen que en un futuro, esperemos que sea cercano, este tipo de refrigeraciones sean mucho más eficientes, incluso salgan sin agua. En China ya están diseñando data centers bajo el agua, incluso en el mar, sí, dentro del mar, efectivamente. Eso es. Yo tengo una pregunta. A ver, dentro de mi ignorancia del tema, esto se produce porque cada vez se necesitan más datos, más internet, Una diógenes digital. Cada vez hay que albergar las fotos que subimos a la nube, Instagram, Facebook, YouTube. Entonces, como aquí en Talavera nunca nos traen nada, pues bueno. Pero sí que es verdad que yo había oído, tenemos compañeros que trabajan en la Junta de Comunidades, que sí que hay que parece ser que el agua que van a utilizar en este centro de Talavera va a ser agua reciclada, con lo cual el impacto iba a ser mucho menor, que solo venía en la orden de la Junta. Vamos, en principio, eso que estás diciendo sí que se habló aquí, ¿no? O sea, este tipo de data centers cuando se implantan, lo que prometen dentro de su proyecto es que el consumo del agua, el uso del agua que ellos realizan, al final es como si dijésemos, es cero. Es cero. O sea, lo utilizan y se recicla de alguna forma y tal. Incluso hay dentro del proyecto, algunos proyectos, viene a decir que se crea más agua del que se consume. A ver, si es eso lo hemos leído nosotros. En este momento han dicho que iban a consumir, ¿cuánto? ¿500.000 litros? O... No sé lo que han dicho finalmente. Yo al principio no han dicho cero, han dicho... Sí, no, es que el agua se consume. Que todo indica que no es esa. Su proyecto inicialmente venían pidiendo consumir la mitad
de agua que consumimos todos los talaveranos al año. O sea, que ya es una burrada. Claro, no se aceptó eso y luego la realidad nunca se cumple. Lo que ellos dicen pasa como lo que decimos de Coembe. Ellos dicen que van a consumir X, luego te hacen, como hace Amazon con sus centros de datos, te hacen pozos. ¿Y quién audita el agua de los subterráneos de Talavera? Es que esa es la clave. En el momento que no hay unos datos claro, eso transparentes… ya no se puede controlar. Ya lo que saquen ellos de debajo… Efectivamente, o sea, algo oculto hay. Cuando tú no lo muestras, por algo será. Vuelvo a esto que vienen con el sello de PSI, que si alguna vez hay un problema de abastecimiento de agua, ellos tienen prioridad por encima de Gamonal, que a lo mejor si hay que cortar agua, se le corta antes a la población de Gamonal, antes a su centro de datos, porque otra cosa importante es que albergan datos gubernamentales que son muy importantes, los cuales no se pueden perder y bajo ningún concepto puede tener falta de refrigeración esos discos duros. Eso no va a parar nunca. Eso no va a parar nunca. Y luego no dejan ni siquiera, o sea, un beneficio neto que tú puedas decir, bueno, pero es que trabajan 500 vecinos. Efectivamente. O sea, que no hay además vendrá gente de Madrid incluso. Claro. Pero muy pocos. Muy pocos. ¿Cuántos puestos va a poder tener? Muy pocos. Yo tengo entendido que… 50. Algo así, sí, algo así. Se hablan de números bajísimos. El proyecto no de 25 o así, ¿no? Sí. 25, 30. O sea, que para la que se va a liar, que al final… Y puestos especializados, claro. O sea, que… Claro, y al final nos va a quitar más de lo que nos da, porque no va a dar trabajo casi, va a consumir muchísima agua. No paga impuestos. No paga impuestos. Pero vamos, yo creo que lo único que nos queda es, como tú has dicho antes, de vigilar un poco lo que hagan, porque eso hacerlo, yo creo que lo van a hacer. No, eso no se puede. No, eso somos hormigas contra elefantes. Sí. Aquí en Talavera se ha abrazado demasiado popularmente, porque yo creo han que dicho no sé qué que va a dar fama. Industrialmente Talavera está deprimido económicamente y cualquier cosa así lo abrazamos pues como si fuera algo excepcional. Sí, la gente está loca por tenerlo. Es un poco lo que te empezaba a decir, que es una sensación de que aquí nunca traen nada, no traen nada. Y para uno que viene… Una vez que traen aquí una industria que va a ser famosa en el mundo, la meta, no sé qué, pues no vamos a decir que no. Yo me preocupé en hablar en Luea, en Suecia. Como estuve en Finlandia y Suecia el año pasado, pues me preocupé a hablar con asociaciones ecologistas que viven por ahí y me comentaban lo mismo, con la excepción de que allí tienen muchísimo agua. Claro, el tema claro, sí. Este va a ser el centro más al sur de Europa. Sí. Una zona que… Y en una zona que tenemos sequías todos los años. Que tiene muchísimo agua y no tienen un mes a 40 grados o mes y pico como tenemos aquí los veranos. Aragón es un punto también neurálgico, ¿no? En el que se están instalando muchísimos de esto y ya se han cansado. Ya está tocando techo. Sí, ya se han cansado, ya se han dado cuenta de que les han hecho la galga. Entonces, claro, están repercutiendo pues a regiones. Otro dato más, los fondos de inversión han invertido mucho en crear estos centros de datos porque económicamente era súper rentable alquilarlos a las tecnológicas. Entonces se ha invertido muchísimo dinero de fondos de inversión en crear estos centros de datos. Todo maravilloso. Súper bonito. Pues muy bien. Bueno, pues si os parece poco lo de los centros de datos, en Talavera hay ahora proyectados 4 macroplantas de biogás. ¿Habéis oído hablar de las plantas de biogás? Lo que falta. Entonces, el problema, claro, es que hay mucha granja porcina. El problema es que en Castilla-La Mancha hay mucho exceso de mucha macrogranja de cerdos. Sí. La administración no sabe qué hacer con tantos desechos, con tantos purines, y han dicho, venga, pues hacemos macroplantas de purines para gestionar todo estos purines. Y el problema es que Talavera está, por Talavera pasa el conducto donde se inyectaría el gas. Es una industria que lo que hace es, a través de los gases que produce la digestión del purín, pues digamos, producir aislar el metano e introducirlo en las conducciones. Y por Talavera pasa. Un gasoducto, en toda regla. Un gasoducto. Sí. Entonces, hay 4 plantas proyectadas en Talavera. Talavera tampoco tiene ganado, pero digamos que lo que… No es proporcional. Claro, efectivamente. Esparvé forma parte de la plataforma Stop Biogás, macroplantas, y lo que dicen es, no nos oponemos a las plantas de biogás, pero en los sitios donde se producen los desechos. Claro, claro. Que no haya que transportarlos. Efectivamente, si hay una concentración de granjas de cerdos, de macrogranjas, en una zona, pues que hagan allí una planta exclusivamente para gestionar esos purines y no que los lleven a, en este caso, Talavera, por ejemplo,
que nos pongan 4 plantas aquí, una al lado justo al lado al otro lado de la autovía del centro de datos, justo al otro lado. Que los traigan, los junten todo aquí con el consiguiente traslado de camiones a un montón de kilómetros hasta las plantas. Me imagino que dará problemas de contaminación, ¿no? Y de olores. Donde están instaladas, pues se quejan los pueblos de alrededor. De mareos, de malestar físico. Totalmente. O sea que otro si lo de Meta se quejaban de un zumbido perpetuo y de una iluminación 24 horas, de esto es lo que se quejan los vecinos, es de que al inhalar metano y gases de los purines tienen mucha jaqueca, mucho malestar físico y... Sí, es que genera frecuentes mareos, sueños... Y además es que no se elimina el residuo, el purín no desaparece. Claro, al fin y al cabo no lo eliminas, ¿no? Al final extraen el metano, el gas, y luego el digestato, que es el resultante del proceso industrial, en teoría sirve de fertilizante para los campos, pero claro, también con unas dosificaciones y tal. Y lo que se ha visto en muchos sitios es que luego pues lo vierten por las fincas pues en unas cantidades superiores y contamina los acuíferos, contamina las aguas subterráneas de la zona. O sea, dímelo a mí, que tenemos una parcela pequeñita ahí al lado de los Alcores, y en la parcela de al lado, cuando empiezan a ponerse los tractores estos que empiezan a echar los purines, o sea, es que no podemos ir, ¿eh? O sea, pasa en mi pueblo. Es que hay una peste al purín, y dice, increíble. Y moscas todo. No se puede estar. ¿Cuánto tiempo llevamos, Nacho, de emisión? Porque yo la visión no es mi fuerte de hoy. 1 hora y 20. 1 hora y 20. Bueno, estamos casi rematando. Para terminar, sí, habíamos hablado de otro tema, aparte de Meta, que es la isla de los Molinos. Ajá, que exacto. Se ha deforestado recientemente, un paraíso natural que había aquí al lado de Talavera, dentro de las islas. Y bueno, lo de Ardeidas, ¿nos podéis contar un poco qué era esta isla, qué ha pasado con ella y qué consecuencias va a tener? Pues mira, la isla esta de los Molinos de Arriba... pues era de los mejores bosques de ribera conservados, el mejor estado de conservación del entorno de Talavera. De toda la comarca. Yo siempre he dicho que era una pequeña selva que teníamos ahí, como la selva amazónica. Eso es que era para verlo, las lianas que hay, la vegetación impenetrable y tal. Con una biodiversidad increíble y que se la han cargado, se la han cepillado. Sí, además ¿Os acordáis aquella foto que hemos sacado aquí al principio de los años 88? Pues seguimos igual. En el 2026 no hemos avanzado nada. Seguimos igual con el dinero que se han debido de gastar. Bueno, tú, Nacho, también sabes mucho del tema. La destrucción que ha producido, y según los responsables políticos, pues para volver otra vez a plantarlo. El estado no va a quedar, el estado de conservación no va a ser nunca como estaba. Claro, antes, 30 o 40 años tarda en desarrollarse un bosque, o sea que si lo vemos, suerte de... Es una cosa incomprensible. Pero es que además era la única estación de anillamiento de toda la comarca. Teníamos ahí la estación de anillamiento desde hace, pues no sé, 10, 20 años, 15 años. O sea, 20 años llevaba. No nos han dejado entrar allí, ¿no? No, nada. No dejan pasar ni siquiera. Eso delata que no estarán muy seguros de lo que han hecho. Se ha hecho una petición desde la plataforma Talavera Natura Nación, que nos alberga a todos, y no ha habido contestación. ¿Pero eso es privado o es público? Eso es público. ¿Y por qué está vallado? No, bueno, se van a tiene hay una puerta que no te dejan entrar. No hay acceso. A ver, una de las... imaginaros vosotros, a ver, lo primero, es una actuación absurda, porque si queremos hacer un parque pegado a Talavera, ya tenemos al lado el Parque de los Sifones. Por dar un dato objetivo, no es que sea absurda, es una actuación ilegal. Porque se necesitan para actuar ahí. Pero permisos caducados. Un permiso fueron los que de la Confederación Hidrográfica. Llevaban 2 años. No había permiso de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tenían uno de 2024 de poda ligera. Ese no vale porque además es de 2024. Y otra de desarrollo sostenible, que tú tienes que pagar una tasa y necesitas ese permiso. Esos 2 permisos. Y no tenían ninguno de los 2. Entonces, aquí se pueden dar muchas opiniones, pero esto es un facto, como dicen ahora las generaciones. Es una actuación ilegal. Es ilegal, efectivamente. Y luego se opina si estéticamente queda mejor o peor. Pero claro, si no tienes los permisos para ejecutarlo y te lo llevas por delante, pues... Vale, ¿y qué esperanza hay de que prosperen? Porque se ha denunciado, ¿no?, al ayuntamiento por
por estos movimientos? O bueno, eso lo he visto yo reflejado en las noticias. Sí, seguro que habrá una denuncia administrativa, al menos. ¿Que quedará en nada o...? Y ¿qué no curso sé suele? si SEO, BitLife o España o... Sí, no sé, no se sabe nada. O sea, las noticias sobre la solicitud de permiso de que entremos allí para estudiar un poco cómo se ha quedado, no hemos tenido respuesta. Y la denuncia que parece ser que puso... A lo mejor algunos agentes medioambientales no sabemos nada. Eso está un poco... Ya. Imaginaros lo bueno que sería para Talavera, que eso también lo llevamos reivindicando un montón de años. Hubo momentos que estuvieron a puntito de hacerlo, a punto, que es lo que es la parte privada de la isla del Chamelo, de los Molinos, la parte privada que digamos que es del puente del puente del puente Príncipe Felipe al puente Atirantado, toda esa zona de isla que es privada actualmente, pues que la adquiriera el ayuntamiento y fuera un pulmón verde para Talavera, que fuera propiedad del ayuntamiento y que ahí, bueno, se podrían hacer actuaciones de incluso conservar parte integral de bosque de ribera o con sendas o con un montón de cosas. Sí, pero estás hablando de un escenario totalmente utópico. Estás diciendo que a ver si el ayuntamiento compra algo cuando el ayuntamiento ha sido el encargado de destruir parte de la... Imagínate, Juanmi, la importancia que tenía esto, porque era el único zona donde se hacía investigación de aves con anillamiento y unidades didácticas para colegios, el único espacio donde se hacía eso, y lo han destruido. ¿Y no sería bonito que una denuncia de este tipo llegase a buen final, ¿no? Y que el ayuntamiento que pagase con nuestro dinero, ¿no? O sea, claro. ese multón. De todos modos, eso, lo hecho ya está hecho y tarda 30, 40 años en recuperarse ese bosque y seguramente no vuelva a estar igual que estaba. Bueno, a ver, la educación ambiental que se ha producido allí ha sido increíble. Aquí han ido miles y miles de niños de colegios, de todos los colegios aquí de Talavera, del entorno de Talavera, porque ahí había una senda ecológica y hacíamos actividades de educación ambiental. Bueno, pues habría que hacer... Y aclarar que esto no consiste en colores políticos, porque esto lo entendían todos los gobiernos que ha habido en Talavera, ya sean de un color o de otro, han respetado esa zona. O sea, que no era un tema de colores políticos. Eso y ahora... Hasta hoy que ha llegado gente que decide cosas no sé cómo ni por qué, y ha ocurrido eso. Sería bonito, ¿no? Que hubiese ahí un escarmiento de alguna forma, ¿no? Para que también eso fuese una bandera, ¿no? Sí, pero lo peor de todo que lo vamos a pagar durante muchos años porque a corto plazo esto no se resuelve. Ya, como tantas cosas. La gestión. Chicos, ¿cómo vais con vuestro guión? ¿Os queda...? Pues nuestro guión ya terminó. ¿Le tenéis finiquitadísimo? ¿Estamos a gustito? Está bien, ¿cuánto hemos hecho? Bueno, podemos estar más si queremos, ¿eh? Ahora una hora y media. Tenemos ahí una nevera llena. ¿Sabes lo que más me fastidia de todo? Dímelo. Que ya no podemos llamarlo la mesa infinita porque ahora sí es finita. Bueno, yo quiero... Hay un hueco por ahí. Yo quiero pensar que el concepto infinito de nuestra mesa es más cosmológico, ¿no? Es un concepto emocional, ¿no? Entonces estamos aquí todos reunidos en una charla infinita, 1 hora y 20 podría ser mayor. De todas formas, esto del medio ambiente da para mucho, ¿eh? Sí, se queda muy corto y bueno, los invito a que nos invitáis otra vez, hombre. Sigamos en el momento hablando de... Bueno, es que aquí... Tocamos mucho, ¿eh? Hablamos mucho del universo, de la pasión del universo, y decimos que estamos obsesionados con los diamantes, con el oro aquí en la Tierra, pero es que la madera es un elemento que no hemos encontrado en exoplanetas cercanos, no sabemos la existencia de madera. O sea, un elemento súper extraño en nuestro universo observable que conocemos, la madera es un elemento que debería de valer, o sea... ¿Os habéis dado cuenta de lo que discurrimos? Sí, oye, muy interesante. Pues nada, Nacho, no sé si... Quería anunciar claro que sí. La verdad es que ha sido llegar y besar el santo como presidente de Sparvel, porque he sido invitado aquí a... esto lo tomas como un hito, ¿no? De referencia. Esto es un hito para ti en tu presidencia. Entonces, mañana voy a Toledo a recoger un premio a la trayectoria de Sparvel que nos le otorga la Academia de Artes, la Academia de Artes y Ciencias Históricas de Toledo. Wow, estamos hablando de una institución. Muy bien. Señor, pues nada. Desde aquí damos infinitas felicidades a Sparvel, ¿no? Que seamos amigos de Sparvel. A nosotros nos llena mucho. Muy bien, felicidades. No es por eso de menos, hacerlo de menos. Ese nos le dieron también a nosotros hace 4 o 5 años también. Bueno, pues está bien que se lo den a... porque claro, yo cuando leí la Academia de las Artes y las Ciencias, pues no entendía mucho la relación con el tema. Sí. Pero bueno, mira, parece ser para patrimonio natural. Efectivamente. Y bueno, es
es un placer que se acuerden de las entidades medioambientales. Eso que sea Talavera, ¿eh? Pues es que tiene todo el sentido, ¿no? Porque al final hablar de medio ambiente es hablar de cultura, ¿no? Y hablar de cultura, pues es hablar de un árbol que tiene muchas ramas. Esa es otra cosa que llevamos nosotros también mucho luchando. Aquí en Talavera que dan premios de cultura, pero nunca han querido saber nada de asociaciones medioambientales. Nunca se le han dado y preguntando es que no consideran cultura esto del medio ambiente. Entonces, un premio de cultura, bueno, pues, cosa que yo creo que es errónea, pero bueno. Pues ahí la incultura campa por sus respetos, porque, en fin, podemos hablar de literatura, del romanticismo y de lo que es la naturaleza en las artes pictóricas, literarias, en fin. Nada, y subrayar que es muy importante, yo lo estoy repitiendo mucho, me lo estaréis escuchando continuamente repetir, la plataforma Talavera Natural Nación, este feeling entre las asociaciones de carácter medioambiental en Talavera, que no en todas las ciudades, todas las asociaciones medioambientales están agrupadas en una plataforma y que nos llevemos también y luchemos todos por las mismas causas, es muy importante de seguir. Así debe ser siempre. Seguir estando unidos. ¿Vale? Sinergias, se llama eso, sinergia. Yo animo aquí a la gente que consigamos que Talavera sea una referencia en España del cuidado de la ciudad, del cuidado de la naturaleza, que se nos conozca además de por la cerámica, que se nos conozca Talavera, pues en una zona que hay que lo pelean mucho, mucha conciencia, que se querían, joder, una ciudad que algún día digan es una ciudad muy limpia, no ves una botella tirada por el suelo. Vamos a intentar conseguir algo así. Pues es un buen llamamiento. Para finalizar esto que acabas de decir, voy a poner una outro de Félix Rodríguez de la Fuente, que si no lo habéis escuchado os va a gustar, y es este mensaje que no caduca. Pues me parece... Sí, termina. También luego, si pueden meter la foto, tenemos una firma que hemos hecho del grupo Eliomi, que es parte de la plataforma también. Hemos hecho una firma para detener la deforestación de la isla de los Molinos, aunque ya es un poco tarde, pero bueno, cuanta más gente nos apoye en esto, mejor. Muy bien. En Change.org. Sí, luego vale. Se puede poner así en la pantalla. Pondremos toda esa información, además de las imágenes. ¿Vas a cerrar, Nacho, con...? Cierro micros y pongo la intro. Muchas gracias a todos por venir. Efectivamente. Gracias. Efectivamente. Y quería ya para cerrar, ponderar un poco lo que acabas de decir, ¿no? De tratar de hacer de Talavera, ¿no? Un núcleo resistente en la lucha por el medio ambiente, ¿no? Con estos actores que tenemos como Ardeidas, Esparvel y Eliomis, propio Verdébora también, ¿no? Que parece que nos empujan, ¿no? No solamente a la gente joven, sino a los que tenemos un poquito más edad y, bueno, nos hacen reconducir el camino si es que no lo estamos ya. Así que nada, muchísimas gracias por venir y si queréis añadir alguna cosita. Es un gozo tener a personas tan jóvenes como ellos que estén tomando el relevo del tema. Eso es lo más importante. Muy importante. Fenomenal. Tenemos cantera. Pues nada, chicos, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Nos vemos. Quito micros, pongo la outro. Hay alguien que ha llamado a la nuestra, así como se habla de la cultura de la piedra, de la cultura del bronce o de la del bronce, de la cultura del hierro. Hay alguien que ha llamado a nosotros, a la nuestra, la cultura de la basura, la cultura de los desperdicios. Verdaderamente es muy posible que este poco poético denominador de nuestra era actual haya acertado. Porque hay quien más optimista nos llama la época del átomo, la época del automóvil, la época del petróleo, pero ciertamente lo que más nos diferencia de todas las otras épocas, de todas las otras culturas, lo que más preocupa y lo que verdaderamente más puede transformar radicalmente la posición de la humanidad en el presente es la basura. Basura no solamente en forma de coches viejos que se hacinan y se amontonan en los cementerios, basura no solamente en forma de bolsas de plásticos y de esos famosos envases sin retorno que van a llenar España y el mundo entero. Basura en forma de venenos disueltos en la propia sangre de los seres vivos que se van acumulando en nuestras vísceras. Basura en forma de toda clase de sustancias químicas sin las cuales ya no podemos vivir, incluido el alcohol y otros estimulantes. No cabe la menor duda de que la nuestra puede muy bien llamarse la civilización de la basura.